Bueno, jóvenes, entonces continuamos. Para el día de hoy le tenemos como docente invitado al profesor, al magistrado Ángel Manuel Pérez Caraballo. Le puedo decir de lleno que el docente que le tenemos para el día de hoy es una persona que es un alto conocedor, un alto experto, y sé que muchos de ustedes lo conocen si son de la defensa pública, de temas que tienen que ver con teoría general del derecho. Él es actualmente, él suple como juez de la instrucción, él es juez de paz, antes de ello era incluso defensor público e investigador privado. Se ha encargado de trabajar académicamente en todas las áreas del derecho penal sustantivo, procesal penal, responsabilidad civil, derecho procesal constitucional y conocimiento del procedimiento civil. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Derecho Constitucional y Garantías Constitucionales de la Pucamaima. Cuenta con una maestría en Derecho Judicial. Ha impartido varios diplomados en Teoría del Delito para el Colegio de Abogados de Derecho Constitucional. Nos ha acompañado en actividades paralelas de Teoría General del Derecho. Y básicamente, una de las personas con las que tengo discusiones eternas sobre lo que es la definición del derecho, sin que lleguemos a golpe todavía. Un gran amigo, un gran profesional, y me atrevo a decir un gran jurista. Con ustedes, señores, el profesor Ángel Manuel Pérez Caraballo. Recíbanlo con un aplauso virtual. No, resérvese el aplauso. Muchas gracias por esa presentación, magistrado Adriano. Como ya hemos tenido la experiencia de compartir en este tipo de encuentros, siempre para mí es más que un honor compartir con usted, que no solo es mi colega, sino mi maestro en estos temas de teoría general del derecho y filosofía del derecho. Algún día esperamos que el alumno se le pase al maestro, pero por lo pronto estamos medio en una riña hard versus working para ver quién se queda. Bien, entonces el tema que se me trajo, que el compañero Adriano me ha traído para que comparta con ustedes, es el relativo al ordenamiento jurídico, específicamente en lo que es la relación de las normas, cómo se compone el ordenamiento jurídico, esa relación circular que existe entre las normas y el ordenamiento. No puede existir normas sin un sistema jurídico al que pertenezcan, pero tampoco puede existir un sistema jurídico o un ordenamiento jurídico sin que existan una serie de normas, o en un sentido más débil, sin que exista por lo menos una norma. Entonces, lo que vamos a tratar en el tiempo que nos queda hasta ahora es lo relativo al ordenamiento jurídico, su caracterización, así como también la distinción entre ordenamiento y sistema jurídico, y diversos tipos o conceptos de ordenamiento jurídico u orden jurídico de acuerdo a lo que es la teoría del derecho de Hans Kelsen, la teoría del derecho de Herbert Lionel Adolphus Hart, y me parece que también está en la presentación la teoría del derecho de Alf Ross. Entonces, me gustaría comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién tiene una idea acerca de lo que es un ordenamiento jurídico? Si alguien puede participar de esa parte, si no, podemos pasar nosotros mismos. Marino Belén tiene la mano levantada. Sí, muy buenas noches, profesor y demás compañeros presentes. La pregunta es, ¿qué es un ordenamiento jurídico? Correcto. Ok. Según mi entender, un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas con poderes coercitivos en un estado y no en un momento determinado, o sea, con vigencia en el estado en el cual esté compuesto el ordenamiento jurídico. O sea, constituido por normas. Bien, usted ha dado una respuesta que me permite hacer varias señalizaciones, que seguramente Adriano también que desea participar en esa parte, pero primero vamos a escuchar la otra participación de Isaura Grateró. Tiene la mano levantada. Tiene la mano levantada, o se le habrá quedado levantada en otro momento, porque no. Isaura. Sí, aquí estamos. Ok, tiene la palabra.
Sí, buenas noches de antemano a todos. Bien, yo considero que un ordenamiento jurídico es un conjunto de sistemas, los cuales a su vez están formados por las diferentes normas. Bien, también esa es una respuesta que me permite hacer algunas conceptualizaciones al respecto. Fíjense que ustedes han utilizado el término ordenamiento jurídico y me parece que también en la participación de Marino se ha utilizado el término de ordenamiento jurídico en primer lugar de una forma un tanto sinónima a lo que es sistema jurídico. Del mismo modo, se ha levantado la pregunta en la participación de Marino Belén si basta caracterizar un ordenamiento jurídico como un conjunto de normas. Y en la participación de Isaura se ha levantado la cuestión si entre ordenamiento jurídico y sistema jurídico puede existir una relación de género-especie, es decir, si existe una dependencia entre lo que es un ordenamiento jurídico y varios sistemas jurídicos. Veo que alguien tiene la mano levantada, vamos a darle la participación para pasar ya a esa parte. Francisco, por favor. Francisco Aripino, ¿tiene la mano levantada? Sí, se entiende por ordenamiento jurídico un sistema de normas generales. Que tienen unas No escucho bien, no disposiciones escucho bien. Puede empezar, si puede reiniciar. Se entiende por ordenamiento jurídico como un conjunto de normas generales de las cuales proceden todos los demás elementos del orden jurídico. Correcto, igualmente que la definición de Marino Belén, eso nos abre una pregunta hacia el concepto de si la normatividad o si la coacción es un elemento fundamental de los sistemas jurídicos. Entonces, vamos a hacer primero unas breves acotaciones con relación a lo que es la distinción entre ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Si observamos, cuando analizamos algunos de los doctrinarios en materia de teoría general del derecho, algunos de ellos utilizarán el término sistema jurídico como sinónimo de lo que es ordenamiento jurídico u orden jurídico. Otros expresarán que el sistema jurídico tiene una relación de género-especie con el ordenamiento, es decir, que el sistema abarca el ordenamiento. Y otros, como ha expresado Isaura, han establecido que entre ordenamiento y sistema existe esa relación, pero el término ordenamiento adquiere la calidad de género y el sistema sería, o los sistemas serían la especie. Por lo pronto, antes de brindar lo que es una definición concreta de lo que es el ordenamiento jurídico, vamos a establecer que si nos damos cuenta, para realizar la caracterización del mismo debemos determinar si basta únicamente con establecer que los sistemas jurídicos son sistemas normativos. Esa es la primera pregunta que se hacen los doctrinarios con relación a este tema. Fíjense que el derecho, por, digámoslo así, por su calidad, pertenece a la familia de los sistemas normativos. Entonces, no solamente hay sistemas normativos o sea, no todos los sistemas normativos pertenecen al derecho. Es la primera respuesta que podemos dar sobre la caracterización del derecho, de los sistemas jurídicos o los ordenamientos jurídicos como sistemas normativos. ¿Por qué decimos esto? Cuando usted va a una iglesia, usted observará que existe una reglamentación, existe una serie de normas, existe una jerarquía de dichas normas y existe la caracterización de esas normas como normas morales. Entonces, la pregunta surge, podríamos decir entonces que es característico de un ordenamiento jurídico el hecho de ser un sistema normativo. Si tomamos ese ejemplo de las religiones, tendremos que decir que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque otros sistemas de normas que no necesariamente son jurídicas pueden describirse como sistemas normativos, y en este caso están las religiones, están las instituciones sociales que tienen una serie de reglas de conducta que pretenden orientar la actividad de las personas que pertenezcan a las mismas y que incluso pueden tener hasta unas ciertas sanciones morales o unas ciertas sanciones sociales. Sin embargo, estos sistemas normativos evidentemente no se constituyen en sistemas jurídicos porque las normas que lo componen adolecen de deficiencia de los componentes relativos a las normas jurídicas. Ustedes habían estudiado la semana pasada o en el encuentro anterior lo relativo a lo que es la teoría de la norma, donde le decían que las normas jurídicas tenían unas características
primordiales. Si utilizamos el esquema de von Ries, nos daremos cuenta que las normas jurídicas tienen que tener carácter, tienen que tener un contenido, tienen que tener un sujeto de aplicación, tienen que tener un ente que ordena la aplicación de la norma, tienen que tener una territorialidad, tienen que haber sido promulgadas, ¿verdad? Eso ustedes lo estudiaron. Si estudiamos el esquema de Agustín Esquela Narducci, nos daremos cuenta que las normas jurídicas, aparte de eso, tienen que ser bilaterales, tienen que ser heterónomas, tienen que ser pasibles o poder causar una coacción, o sea, deben estar acompañadas de coacción, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que las normas morales o las normas sociales pueden tener alguna de estas características, no las tienen todas. Por ejemplo, las normas morales son normas autónomas en vez de heterónomas, es decir, solamente le corresponde al sujeto, o sea, son entre el sujeto y el sujeto mismo. Él solamente puede ser quien se obligue a cumplir con dicho contenido normativo. Entonces, siendo así las cosas, si las normas que componen un sistema normativo no son normas jurídicas, evidentemente, ese sistema normativo será todo menos un sistema o un ordenamiento jurídico. Y si existen diversos sistemas normativos que no necesariamente son jurídicos, el hecho de que un sistema normativo exista o que se presente en un sistema, el hecho de estar compuesto de normas, esto no quiere decir que ese sistema entonces podrá catalogarse como un ordenamiento jurídico, por lo que no es una característica esencial que el sistema o el ordenamiento jurídico esté compuesto por normas. No sé si llegan a captar esa parte ahí. Es decir, en síntesis, si un sistema, si el ordenamiento jurídico, su característica principal fuese que estuviese compuesto de normas, entonces tendríamos que decir que los ordenamientos religiosos y los ordenamientos sociales también son ordenamientos jurídicos, cosa que no es así. Y la misma existencia de esos otros ordenamientos que podríamos catalogarlos como cualquier cosa menos jurídicos, implica que esta no es una característica esencial para que un sistema o un ordenamiento se considere como jurídico. Entonces, sobrepasada esa parte ahí, nos cabe la pregunta, que fue una pregunta que se hizo el jurista austríaco Hans Kelsen. Si yo no puedo caracterizar al ordenamiento jurídico como un sistema normativo, o no puedo decir que el hecho de ser un sistema normativo sea su característica esencial, entonces, ¿cuál es la característica que esencialmente lo convierte en un ordenamiento jurídico? Podríamos decir entonces que como está compuesto por normas que están acompañadas de sanción, sería la capacidad coactiva o la capacidad sancionadora el elemento fundamental para describir o para caracterizar al ordenamiento jurídico, como un ordenamiento, como un sistema normativo jurídico. Vamos a ver, ¿quiénes opinan que el hecho de que las normas jurídicas estén acompañadas de coacción implica que esa coacción esa capacidad para la coacción sea característica principal para un ordenamiento jurídico? No sé si Adriano querrá comentar. Repita de nuevo la pregunta, por favor, Bien, como vimos, como le hice la explicación anterior, la normatividad en sí no es la característica esencial de los ordenamientos jurídicos. Ahora surge la pregunta, que es la misma pregunta que se hace Kelsen. ¿Podemos caracterizar entonces a los ordenamientos como un sistema de normas coactivas? Es decir, ¿es la coactividad una característica esencial dentro del ordenamiento jurídico? Tengo a Francisco. ¿Cómo está, magistrado? Muy bien. Yo creo que se equivocó. Creo que se equivocó Kelsen en esa parte. ¿Por qué? Para una norma ser norma no tiene que tener coacción. Puede tener un lenguaje prescriptivo en un aspecto procesal, en un aspecto administrativo que pueda indicar determinada acción o no, o determinada procedencia o no, pero no tiene que establecer una sanción. Eso es relativo. Ese es un aspecto. De que se persigue con la norma. Ese es un aspecto importante porque si acogemos la teoría de que los sistemas, más bien los ordenamientos jurídicos, deben caracterizarse por ser un sistema de normas que están acompañadas de coacción, entonces tendríamos que decir que solamente este tipo de normas componen dicho ordenamiento. Y como
veremos posteriormente, dentro de los ordenamientos jurídicos existen otro tipo de normas que no necesariamente están acompañadas de una coacción, si nos vamos al criterio de cómo Kelsen describe las normas. Pero existe otra razón más importante, y es que ustedes pueden visualizar un ordenamiento o un orden de normas en el que todas las normas siendo coactivas, no es, o sea, todas las normas describan una conducta y una sanción. ¿Podría funcionar ese sistema? Por ejemplo, piensen en una sociedad primitiva. Piensen en una sociedad en donde las personas recién salen de las cavernas y por lo pronto están creando una serie de reglas para, digámoslo así, llevarse bien dentro de una sociedad que recién se está formando. Entonces empiezan a surgir las primeras reglas: no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, etcétera, etcétera. Ese tipo de reglas acompañadas de una sanción. ¿Podría ser viable ese sistema? Si esos son el único tipo de normas que existen. Por aquí, maestro. Tiene la Yo palabra. pienso que no. Yo pienso que no sería viable. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, la norma debería también indicar quiénes aplicarían esas sanciones. ¿Verdad? Él no matará y tiene una sanción. Bueno, no matará. ¿Quién supervisará eso? ¿Quién va a determinar si mataste o no? ¿O quiénes van a evaluar? ¿Quiénes tomarán decisiones? Entonces, la norma también debería contener prescripciones para indicar quiénes van a tener esos atributos, y estas facultades no necesariamente deberían conllevar una sanción, sino simplemente se trataría de prescripciones facultativas que no conllevarían en sí el establecimiento de una sanción específica. Por eso entiendo que no sería suficiente un sistema con ese tipo de normas. Muy bien, muy bien. Fíjese que usted ha dado una respuesta bastante interesante. Fíjense que, de acuerdo a lo que es el ordenamiento jurídico según Kelsen divide los tipos de normas en normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias son aquellas que refieren una conducta y que están acompañadas de su sanción. Entonces, las normas secundarias serían simplemente derivados lógicos de estas normas primarias, como muy bien observé que el magistrado Adriano les refirió, sí, les refirió en la pequeña diapositiva que presentó anteriormente, donde describía una conducta dentro de la norma, pero también lo que dice la disposición normativa, pero también lo que se extrae de una norma. No matarás, se extrae una prohibición para matar, pero también se extrae un derivado lógico, que es una norma que resulta, de acuerdo a que es en una norma secundaria. Adriano, que te veo que quiere... No. Yo recordándome que Kelsen es un estudioso, y Kelsen incluso para explicar ese punto, él utilizaba el ejemplo de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. No sé si ustedes han leído la obra Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que él refería que la única excepción humana para el derivado lógico es un pintor que aparece en la obra. No me recuerdo bien cuál era el nombre específico del pintor, pero que el pintor asumió la culpa de Raskolnikov por la muerte de la vieja, pero no porque haya matado a la vieja, sino porque él predicaba una especie de religión o una especie de credo en donde cumplía con la misión de Dios si sufría como una especie de penuria, si sufría, independientemente de que haya cometido o no el crimen. O sea, básicamente era un jodido masoquista. Entonces, lo que trataba de explicar Kelsen diciendo es que salvo que tú estés lidiando con un solemne masoquista que le encante sentir castigo,
por lo general, cuando la norma a ti te da, cuando la norma te coloca un mal socialmente no deseable, es como curviándote y evitando que acudas a X conducta. Y eso es el derivado lógico dentro de Kelsen. Repite esa última parte, por favor, Adriano. Okay. Decía, profesor, que cuando el resultado, la sanción, no le vamos a llamar sanción, porque inmediatamente le llamamos sanción, de una vez nos ubicamos directamente en un efecto negativo. Cuando la consecuencia planteada por la norma sea un mal socialmente indeseable, es decir, algo que nadie quisiera, evidentemente que lo que te está tratando de, la pista que te está tratando de del legislador es no te vaya por ahí, pero no te lo dice directamente. Él te dice, si tú quieres, mata, ¿tú me entiendes? Pero lo que pasa es que sí mata. Vienen un par de cositas después que a la mayoría de gente no le gustan, pero si a ti te gustan, mira, nítido. Más o menos eso es lo que dice Kelsen. Excelente. Entonces, es lo que se evidencia de que en las normas de Kelsen, cuando se habla del derivado lógico, se entiende que de las normas no solamente se extrae la prohibición, sino que también se extrae lo que acaba de mencionar el magistrado Adriano, digámoslo así, volvemos, no quiero utilizar, como no quiso utilizar el maestro el término coacción, pero sí es como un cierto tipo de coerción que busca que la persona no realice la conducta, que busque como meterle miedo a la persona para que no realice la conducta que se está prohibiendo, y ese otro tipo de contenido normativo que se extrae de dicha norma primaria y que Kelsen describe como una norma secundaria o un derivado lógico. Sin embargo, como observamos, únicamente caracterizando un ordenamiento jurídico compuesto como por normas primarias o normas que solamente prohíben ciertas conductas y las sancionan, o sea, refieren conductas y refieren las sanciones, evidentemente no resuelve la cuestionante que establecía Vox Ruiz, me parece, de que entonces si hay una norma de no matarás, ¿quién es la persona que va a adjudicar? Ahora bien, ¿cómo yo puedo también establecer que esa norma de no matarás pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico? Y también, ¿cómo si de acaso a unos 100 años llegamos, o 200 años, o miles de años, llegamos a una sociedad como la que describe Joseph Raz, una sociedad angélica donde no se necesitan de normas coactivas? ¿Qué vamos a hacer con todas esas normas que ya no tienen utilidad? Entonces, ¿cómo la derogamos? ¿Cómo la sacamos del ordenamiento jurídico? Ese tipo de preguntas eran las preguntas que se hacía Herbert Lionel Adolphus Hart cuando criticaba el concepto de ordenamiento jurídico de Kelsen, que era un ordenamiento jurídico caracterizado por la coactividad, y hace paso a lo que es su ordenamiento jurídico caracterizado por la institucionalidad. Evidentemente, como ya hemos podido demostrar, el ordenamiento jurídico no solamente puede caracterizarse por el hecho de que esté compuesto de normas, porque existen otro tipo de ordenamiento que también están compuestos por normas. No puede caracterizarse como un sistema coactivo, es decir, la coactividad no es su elemento esencial, en vista de que una sociedad en donde se imprima un ordenamiento jurídico en el cual solamente existan normas de tipo primario de las cuales establece Kelsen, evidentemente necesita de otro tipo de normas para operativizar esas normas que ha descrito Kelsen, caracterizadas por la coactividad. Entonces, incluso también plantea Carlos Santiagonino que otra razón para no considerar la coactividad como un elemento esencial o característico del ordenamiento jurídico es el hecho de que aun si las normas morales no tienen sanciones tan graves o tan, digámoslo así, complejas como las que se aplican en los ordenamientos jurídicos o en las normas jurídicas más bien, sí están caracterizados de cierto tipo de coacción. Por ejemplo, ustedes habrán observado que en la religión católica existe lo que se llama la excomulgación, en la religión de los testigos de Jehová existe lo que se llama expulsión. Todas esas son coacciones que se aplican cuando se ha vulnerado algún tipo de norma moral contenida en los códigos religiosos de esas religiones. Entonces, aún así, podemos observar que por esa misma razón la coacción no puede ser el elemento característico del ordenamiento o caracterizar al ordenamiento como un sistema
de normas coactivas. Entonces llega Hart con su concepto de que los ordenamientos jurídicos son sistemas de normas, pero son sistemas institucionales. ¿Qué quiere decir esto de sistemas institucionales? Que deben existir una serie de normas que Hart caracteriza como secundarias, que viabilizan u operativizan a esas normas primarias que ha reconocido Kelsen. Entonces, esas reglas secundarias, Hart las define como, establece que existen tres básicamente, que son las reglas de reconocimiento, las reglas de cambio y las reglas de adjudicación. Estas reglas secundarias, la principal es la regla de reconocimiento, que es aquel sedazo o aquellas reglas que se sirven como sedazo para establecer o para disponer cuáles son las normas que pertenecen a un ordenamiento jurídico. Es decir, estas son las reglas que permiten al operario reconocer cuáles son las normas que se pueden aplicar dentro de determinado territorio por pertenecer al ordenamiento jurídico. Están compuestas muchas veces por los procesos constitucionales que refieren la manera en que una determinada norma puede entrar al ordenamiento jurídico. Ustedes habrán observado que existen reglas relativas a la manera en que se legisla, ¿verdad? Que una ley debe ser votada, que esa ley entonces debe tener un cierto porcentaje o una cierta cantidad de votantes en las cámaras para ser aprobada, que luego de eso debe ser promulgada. Todas son reglas que se pueden convertir en reglas de reconocimiento, puesto que sirven de sedazos para permitir que esas normas legisladas puedan entrar al ordenamiento jurídico. También dentro de las reglas de reconocimiento están aquellas, porque como le decía, le manifestaba el magistrado Adriano, las fuentes del derecho no son, digámoslo así, únicamente las normas legisladas, sino que, o incluso cuando les manifestaba el magistrado Adriano, que existen normas que se pueden caracterizar de ley, pero que no son las típicas normas legisladas, como pueden ser los decretos ley, como pueden ser los reglamentos que puede emitir el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, estas normas, Adrián. Sí, que a mí se me ocurre preguntar, ¿cómo Kelsen rinde cuenta por la costumbre dentro de esa concepción coactiva del derecho? Vamos a ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo Kelsen da cuenta de la costumbre dentro de esas normas coactivas? Porque evidentemente si hay una sanción, ¿cómo uno justifica la existencia de un aparato sancionador para la costumbre? A ver, jóvenes, ¿algunos se animan? El aparato sancionador de la costumbre proviene de la práctica misma de la sociedad o de la localidad. Eso lo ha demostrado la historia legislativa en todas las partes del mundo. Por ejemplo, cuando una sociedad se acostumbra a castigar a un elemento porque se robó ganado, antes se hacía con azote. Una persona encargada de la localidad a esos fines y lo azotaban. Después se fueron recogiendo esa costumbre hasta que se positivizaron y se escrituraron y se hicieron una norma legislativa correspondiente con todos los procedimientos formales que conlleva una norma legal. O sea, es evidente que fundamentó su razonamiento en el simple hecho de que la costumbre hace ley y la ley se nutre de la costumbre. Vamos a ver, Adrián. Bueno, yo le puedo decir, en parte lo que ha planteado Francisco tiene una noción y es la idea de que precisamente casi todos los autores coinciden en que lo que eleva a carácter jurídico a la costumbre es la existencia de una especie de presión social. Sin embargo, el concepto de sanción es un poquito más refinado. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la fórmula de Kelsen tiene que es como reconducirse a una norma genuina. Y para esto... Más refinado, no, más académico, profesor.
Ok, no, digo más refinado en el sentido de que uno pueda articularlo de tal forma de que uno diga que algo directamente contemplado en la costumbre es una norma genuina. Parecería ser que para que la costumbre sea fuente de derecho tiene que reconectarse con alguna norma genuina dentro del ordenamiento jurídico que no necesariamente esté amparada en la costumbre, pudiese ser. Yo no te sé te voy a poner dos ejemplos de costumbre. La costumbre de Montigny-les-Tours en Francia y la costumbre de la Bretaña francesa. La costumbre de la Bretaña francesa proviene con el término de lo que era la dote y la de Montigny-les-Tours con la forma de hacer los contratos mercantiles. Y en el Código de Comercio, la forma de la Bretaña francesa todavía está ahí, lo que tiene que ver con el salvataje. Si usted sale en un barco, dos comerciantes con la mercancía, y se pierde la de uno, la del otro tiene que venderse y dividirse entre los dos, porque si no se iba a hundir el barco. O sea, eso se convirtió en una norma genuina. Bien, como ya ha establecido el magistrado Adriano, prácticamente le ha dado un chivo con respecto a lo que es la respuesta a esa pregunta, en vista de que debe haber una reconducción a lo que es una norma genuina. Entonces, fíjense que si en el sistema de fuentes de un ordenamiento específico se describe la costumbre como una fuente válida de derecho, evidentemente esa norma que le da validez a la costumbre es aquella a la que la costumbre se está reconduciendo. Entonces, si esa norma existe, no se hace necesario que la costumbre tenga que estar descrita a través de una norma legislada, de una norma escrita. Eso entiendo yo. A ese mismo respecto, Kelsen ha sido muy específico al establecer que la costumbre que deroga la ley también es un mecanismo creador de norma, es decir, que hay una costumbre negativa a la vez que hay una costumbre positiva. Pero básicamente, si existe una norma a la cual esa costumbre se pueda reconducir en el sentido de que esa norma genuina le dé validez, entonces evidentemente no se hace necesario de que se integre al ordenamiento a través de una norma escrita, sino que el ordenamiento está reconociendo que la costumbre es en sí una fuente creadora de normas. Vamos a ver, Adrián. No, yo básicamente por ahí es que voy coincidiendo, porque el problema está en que para entender, digamos, a Kelsen hay que hacerlo desde los ojos de un penalista. La mejor forma de entender a Kelsen es entenderlo desde evidentemente. los ojos de un penalista. Esa parte que le dan de teoría jurídica del delito, donde le hablan de normas completas, normas incompletas y normas penales en blanco, ustedes se darán cuenta que gran parte de los delitos se configuran o dentro de una misma disposición normativa o unificando dos disposiciones normativas dentro de un mismo que están código, contiguas, o incluso tratar de jalarla por la greña de otra disposición, porque por ejemplo si ustedes se buscan la ley de cheque se combina con el Código Penal. Esa misma lógica, pero a más amplia escala, es que utiliza Kelsen para justificar su aparato coactivo. Todo el que le hablaba a él de que, ¿y qué tal la costumbre? Ah, bueno, la costumbre tú la sumas con otra norma, hasta llegar a una sanción. Y él decía, y es de la norma genuina que tiene su asidero en la costumbre. Entonces, por eso es que gran parte de los autores, considero yo, acusaban este esquema de que era muy simplista. Bueno, pero de todas maneras fue un sistema que prácticamente vino a dar un giro copernicano a lo que es la teoría de la norma, la teoría del ordenamiento jurídico, porque recuerden que veníamos del racionalismo propio de la Ilustración, en donde los mejores exponentes del racionalismo solían ser teóricos y naturalistas. Si nos vamos a Kant, ustedes van a observar que entre las muchas virtudes de Kant también tenemos que encontrar el hecho de que su sistema de reconocimiento de principios no necesariamente es tan claro o no necesariamente se configura de una manera tan clara y tan simple como el ordenamiento que plantea Hans Kelsen. Porque si vamos a Kant, cualquier principio, digámoslo así, superior que sea originado de la razón, puede reconocerse y puede agregarse al ordenamiento jurídico, pero
Entonces, ¿cuál es el mecanismo que le otorga validez? Son preguntas que en la ilustración quedaban un tanto sin respuesta. No sé qué opinará Adriano a ese respecto, sobre esa parte. Que al final del día los ilustrados fueron los que se encargaron de sembrar la dogmática y terminaron, paradójicamente, creando el formalismo jurídico que tanto del justnaturalismo moderno quiere combatir. Gran parte de lo que son disposiciones formales en el ordenamiento jurídico vienen de ese mismo razonamiento elevado a la enésima potencia, que fue a través de la dogmática, a través de la creación de la ciencia del derecho. Pero evidentemente... Correcto, el mismo tema del positivismo ideológico, que surge de la idea de que solamente existe una norma moral básica, que es la norma moral que obliga a todos a cumplir con lo que dispongan las leyes. En dominicano, el positivista ideológico dice, créanme, lo que estamos en esto sabemos de esta vaina. O sea, si eso está en la ley, es porque nosotros, lo que sabemos de esta vaina, lo pusimos ahí y ustedes no saben de eso. Nosotros, en el lenguaje de Steve Jobs, pudiera decirse, ustedes no saben lo que quieren hasta que nosotros no se lo digamos. Básicamente eso era el positivismo. Yo tengo una pregunta por ustedes. ¿Cómo ustedes identifican la característica de la norma en los hechos de la comisión de una conducta antijurídica? Vamos a ver que no escuche bien. ¿Tú escuchas? ¿Cómo ustedes identificarían el tipo de norma aplicable con las características que ustedes mencionan ante una conducta antijurídica manifiestamente por una persona que tenga una conducta totalmente antijurídica y reñida con el status quo del ordenamiento? Por la subsunción. ¿Ya? Por la subsunción. Para claro, subsumir ¿qué? El antijurídico contrario al derecho. Por ende, si la contraria es contraria al derecho, solo hay que ver que dice. Existe una norma. Y va en el sentido contrario. Ley aplicable, ¿cuál sería? La vigente. La vigente. Por ejemplo, un tipo que mata a otro. Homicidio. Homicidio. 295. 225, tipificado. 295. Tipificado. Por el código. Luciano, ¿cuál es el punto al que quiere llegar? Vamos a ver. La cuestión es la materialidad, la identidad material con relación a la normatividad. A ver, vamos a tener que irnos a Guastini, Adriano, con disposición y norma, ¿no? Eso va para interpretación, tú puedes continuar. Bueno. Okay. Bueno, sí, eso sí, si Adriano dice que lo dejemos para interpretación, lo dejamos para interpretación, pero a grandes rasgos, mira, básicamente, o sea, es que lo que tú refieres como materialidad de la materialidad de la disposición. Dígame, Francisco. Sobre ese universo estamos orbitando. Ok. Continúa, Ángel. Bien, no, o sea, para por lo menos dejar una semillita de eso, en interpretación ustedes verán que existe una diferencia entre lo que es una disposición normativa y una norma. Cuando tú te refieres a lo que es la materialidad de una disposición normativa, es específicamente, como te decía Adriano, cuando tú realizas la subsunción y extraes la norma aplicable al caso concreto. Entonces, cuando tú aplicas esa norma al caso concreto, entonces ahí se adquiere esa característica del material que tú refieres. Pero es un tema propio de interpretación jurídica, como establecía Adriano, y evidentemente eso va a ser tocado en una semana posterior. Pero es básicamente eso, es decir, hay una distinción entre una disposición normativa y una norma. La disposición normativa es un conjunto de caracteres, signos, símbolos del lenguaje natural, a través de los cuales el creador del contenido normativo ha dispuesto el mismo y que le corresponde al intérprete entonces extraer a través del ejercicio de subsunción la norma concreta para aplicarla al caso en concreto. Entonces ahí es que existe la norma, cuando tú la aplicas al caso concreto, ahí es que adquiere lo que tú le llamas como materialidad. Bien, entonces nos estábamos yendo...
un poco ustedes se de... merecen un aplauso. Pero vamos a darle el aplauso ahora. Vamos a darle el aplauso, que se lo merecen. Ahorita, Francisco, la clase es ¡Se demasiado lo larga, Dios merecen! mío. Espérate. Ya, continúa, Ángel. Bien, luego de ese efusivo aplauso, iba a mencionar que con respecto a lo que es el ordenamiento jurídico según Kelsen, lo pasamos someramente. Si tú quieres, Adrián, no puedes devolver la diapositiva, porque Okay. me gustó mucho el punto que tú tocaste relativo a lo que es esta idea que está aquí. Cuando Adriano les explica a ustedes el tema de cómo la costumbre adquiere el carácter de norma dentro del sistema o del ordenamiento jurídico según Kelsen, y le explica que necesariamente, porque esa era una de las críticas que se le hacía a esta descripción del ordenamiento jurídico que hacía Kelsen. Entonces, evidentemente lo que él hace es una reconducción y dice, como digo Adriano, si la costumbre se conecta con una norma válida dentro del ordenamiento jurídico, entonces la costumbre va a ser válida. ¿Y por qué hacemos esta salvedad? Porque para Kelsen lo que le da validez a una norma es la existencia de otra norma válida que le otorgue dicha validez. Entonces a eso se le tengo una mano levantada, pero déjenme terminar la idea. Entonces, ahí viene la cuestión de que se le pregunta a Kelsen y entonces ese ejercicio se va a repetir ad infinitum, es decir, si la validez de una norma está en otra norma, quiere decir que vamos a repetir ese ejercicio 11 veces para encontrar otra norma que le da validez, y entonces ahí que vamos a decir que a esa norma que encontramos otra norma le da validez. ¿Hasta qué punto se puede repetir eso? Entonces Kelsen viene con su idea de la gran norma o de la norma fundante, donde él establece que existe una norma presupuesta por encima de las normas que contiene el ordenamiento jurídico, que le da validez a esa primera norma que empieza a componer el ordenamiento jurídico. Pero entonces viene la pregunta, porque recuerden que Kelsen, muy criticado en el Círculo de Viena por esa idea, y le voy a decir por qué, Kelsen, con su teoría pura del derecho, lo que quería hacer era un total rompimiento con cualquier elemento extraño a lo que es el derecho, es decir, darle el carácter de ciencia al derecho, sustrayendo del mismo cualquier contenido moral, cualquier contenido social, cualquier contenido que pudiera verse como extraño o extranjero al concepto kelseniano de derecho. Entonces, dígame. Yo quiero que tú me expliques algo. ¿Qué es eso del Círculo de Viena? El Círculo de Viena era un grupo, vamos a decir que un grupo de estudio, ¿no? Pero le queda corto el término, pero era un conjunto de los más finos y más grandes intelectuales de la Viena de principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, círculo al cual pertenecía Kelsen, pero también pertenecían una serie de digámoslo así, científicos, filósofos, naturalistas. Entonces llega Kelsen y dentro de este grupo de científicos dice, yo también, al igual que ustedes, voy a aplicarle la lógica de la ciencia al derecho. Entonces, fíjense que habían integrantes tan notorios como quizás el más grande filósofo del lenguaje, que es Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. También se encontraba en ese círculo integrantes tales como Maurice Schlick, Charles Morris, etcétera, etcétera. La principal característica de este grupo de científicos, que es lo que viene entonces con lo que da lugar a la crítica que se le hacía a Kelsen, es que estos científicos se basaban en conceptos materialistas de la filosofía, es decir, eran personas que estaban bastante influenciadas por el empiricismo, digámoslo así, de la Ilustración, el empiricismo de David Hume, entre otros autores o filósofos de la época. Entonces, como estos empiricistas lo que pretendían, como le decían ellos mismos, llegar al carácter científico de las cosas, pero sin dar salto de fe. Es decir, aplicando los métodos propios de la teoría de la causalidad, métodos propios de las ciencias naturales. Pero entonces, ¿cuál es el primer problema que ustedes observan al cual se enfrentaría Kelsen ahí? Es bastante simple.
Las ciencias naturales tienen una serie de reglas que son imposibles de aplicar al derecho. Por más que ustedes le digan, hasta el sol de hoy, los defensores de que el derecho es una ciencia, o una ciencia con la misma característica de las ciencias naturales, ustedes van a observar que el derecho no puede cumplir con los requisitos de falsabilidad, con los requisitos de repetición en el mundo natural, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Kelsen pretende, utilizando estos conceptos de causa y efecto propios del empiricismo, de establecer su ordenamiento jurídico, su sistema jurídico, evidentemente se crea el concepto de que una norma tiene su validez de otra norma, pero entonces llega al punto de que entonces esos mismos integrantes del ciclo leviana le preguntan, y entonces hasta qué punto podemos repetir este ejercicio. Entonces que él se le dice no. Entonces imagínense que una norma existe por encima de estas normas y que esa norma presupuesta es la que le da validez a la subsiguiente. Ustedes se imaginarán la risa que eso le produjo a esa serie de científicos que están acostumbrados a trabajar con las reglas de las ciencias naturales, y este señor le viene con una norma hipotética que no puede él perdió comprobarse bajo ningún método científico. Él perdió a su audiencia desde que empezó diciendo imaginen y que diablo. Sí, la primera palabra imagínense ya ahí perdió la audiencia. Porque en ciencia no. Pero bien, ese es uno de los principales defectos que tiene el sistema kelseniano, de que no existe claridad en el concepto de no más bien claridad, porque si usted escucha a Kelsen o lee a Kelsen, él se lo puede explicar de una forma bastante didáctica. El tema es el hecho de poder fundamentar una teoría en esta idea de una norma presupuesta. Entonces, lo que no tiene la teoría de Kelsen en este aspecto es mucha aceptación. Entonces, Herbert Hart, en su versión del positivismo, cuando va a tocar los temas relativos al ordenamiento jurídico, pretende subsanar esta falla en el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico según Kelsen, estableciendo que los sistemas jurídicos no están compuestos simplemente por normas, digámoslo así, coactivas. Mira, fíjense así aquí lo que establece la diapositiva. Adriano lo tiene como una crítica a la concepción de Austin, pero también es una crítica que se le puede agregar a lo que es a los dos, él hizo un 2 por 1. Exactamente, una crítica que se puede agregar entonces a lo que es el concepto de sistema de ordenamiento jurídico que tiene Kelsen. Como Kelsen... no es Ángel, veo que Lady Sierra tiene la mano levantada desde ahorita. Ah, ok, sí, que se me pasó desde ahorita. Sí. Lady tiene la palabra, discúlpame. Adelante, Lady. Adelante, buenas noches, profesor. Sí, anterior, yo levanté la mano porque muy dentro, a mí me gusta mucho la teoría de Kelsen. Yo soy de la persona o de los abogados que piensan. Ahora estoy como tratando, pero yo siempre soy de la que digo que todas las normas tienen que tener una sanción, tienen que ser coercitivas, porque las normas que no la traen, tú no la vas a cumplir. Ahora bien, mi pregunta era otra, sobre la costumbre que estamos hablando ahora. Si la costumbre tiene que estar arraigada por una ley positiva, es decir, ya escrita, entonces para mí ya la costumbre es una norma, empieza a ser una norma positiva, ya no una costumbre, porque ya está escrita, ya está positivizada. No, ahí hay una pequeña... Hay una pequeña... hay una pequeña dificultad con lo que tú planteas. Pero si termina para contestártelo todo junto. Es lo que digo, en esta clase, lo que yo tenía se me fue como al piso, porque para mí la costumbre es una norma, la norma positiva es otra, pero cuando usted me la pone de que tiene que estar arraigada o amarrada a una positiva, ya para mí deja de ser costumbre y ya es una norma propia con todas sus características. Ese es como lo que ahora estoy, mi confusión. Bien, vamos a tratar eso desde el suelo para arriba. Vamos a poner la zapata y luego vamos a empezar a subirle piso a la casa. Miren, piensen todo en un triángulo. Piensen todo en un triángulo.
Y piensen que en cada esquina de ese triángulo hay una palabra. Que en una esquina hay una palabra que dice validez, en una esquina hay otra palabra que dice eficacia y en otra esquina hay una palabra que dice justicia. Cuando hablamos de las concepciones del derecho, como la concepción naturalista, la concepción realista y la concepción positivista, estaremos frente a concepciones que le dan voltean la pirámide, voltean el triángulo de acuerdo al criterio que ellos entiendan que es el más relevante para denotar lo que es el derecho. Entonces, cuando usted le pregunta a un naturalista cuál es la característica principal del derecho, del concepto de derecho, él le va a poner que lo principal, la característica principal, son los criterios de justicia. Cuando usted le pregunta a un realista le va a decir que no, que son la eficacia. Cuando usted le pregunta a un positivista, le va a decir que el criterio más importante es el criterio relativo a la validez. Cuando nosotros estamos abordando estos autores como Kelsen y Hart, estamos abordando autores que son positivistas, es decir, son autores para el cual el tema de la validez es esencial. Entonces, cuando Kelsen trata su tema relativo a la norma fundante, a la Grundnorm, es porque él tiene que ubicar una norma final, una norma última allá arriba, que le dé validez a todas las normas que desciendan de ella. Cuando hablamos de las reglas de reconocimiento de Hart, es porque Hart está buscando cómo crear normas de validez que te permitan establecer de una forma más concreta cómo es que una norma pasa a pertenecer al ordenamiento jurídico a través del cumplimiento de ese sedazo. Entonces, ahora bien, en esa misma vez dice, y que en ese mismo pico que dice, él decía que el ordenamiento es autorregulado. Es decir, correctamente. Que por ejemplo, cuando que te miran la gente del lado de justicia y te dicen, tú ves que tú lo vas a tener que justificar a través de un precepto moral, dice, yo no tengo que ir para allá. Entonces, por el otro lado lo miran desde el lado de la eficacia. Tú ves que lo tienes que justificar desde el lado de, como lo señala la ley, se aplique o no se aplique. Dice, eso no tiene que ver con eso. Él trata de que sea una perspectiva depurada, sin que nada, lo demás lo contamine. Discúlpame. Exactamente. Ahora bien, lo que yo sí quiero que ustedes se lleven de esta partecita aquí es que, fíjense, aunque usualmente existan autores positivistas como Kelsen que pretendan eliminar cualquier contenido moral, como lo que le da el carácter del derecho al derecho, o cualquier contenido social, o cualquier contenido moral, o cualquier elemento extraño o extranjero, como lo que le da el carácter del derecho al derecho. Cuando ustedes, por otro lado, estudian a los autores realistas o estudian a los autores naturalistas, ustedes se van a dar cuenta que para esto no hay discusión con lo que es el tema del criterio de la validez. Es decir, un naturalista no va a tener ningún complejo en reconocer que un ordenamiento jurídico puede estar compuesto por normas que estén positivizadas. Lo que él le va a decir es que existen una serie de principios que, positivizados o no, se encuentran por encima o son superiores a esas normas que vamos a decirle normas regulares u ordinarias. Entonces, pero sí preexiste el concepto de normas válidas, aun cuando se deba establecer para el naturalista que existan otros principios que sean superiores a estas normas que sobrepasen el análisis de validez, pero el naturalista lo que dice es que sin importar de que una norma se encuentre en el ordenamiento de las reglas de los casos de reconocimiento, lo que le da el carácter de derecho es que sea en cierto modo justa, es decir, que el contenido de esa norma cumpla con unos criterios de justicia. Pueden ser unos criterios de moral objetivizada, como establece John Finnis, o puede ser John Finnis o Longfield, que ahora son... Yo creo que el tema de la moral objetivizada, quien más plantea eso es Finnis, pero sí. Por encima de él, autores de la teoría de la argumentación jurídica como Robert Alexis. O sea, cuando Robert Alexis define los principios, él dice que los principios son contenido moral con forma jurídica. Correctamente. Entonces, es una cierta objetivización de principios morales que realizan tanto Finnis como Alexis. Entonces, fíjense que se presupone la existencia de normas que pueden ser válidas. Lo que establecen estos autores que son derechos siempre que puedan cumplir ciertos criterios de justicia.
Los realistas es lo mismo. Cuando usted puede leer a Alf Ross, y Alf Ross no le va a decir a ustedes, no, porque las normas que están escritas, esa norma no funciona, no sirve, no. Es lo que le va a decir que lo que le da el carácter de derecho a esas normas es la eficacia, qué tanto puedan estar en el corazón de los sujetos a los cuales se le aplique, qué tanto se le puede aplicar, se puedan aplicar sin ningún tipo de ineficacia, valga la redundancia, es decir, de que caigan en desuso por los sujetos a los cuales se les obliga que deban cumplirla. Entonces, lo que le quiero decir con esto, porque le estoy empezando desde la zapata, es que para cada una de estas concepciones, el tema de el carácter normativo de la costumbre va a ser distinto. Para un autor positivista como Kelsen y su sistema o su ordenamiento jurídico fundamentado en la validez que otorga esa norma fundante, evidentemente que él se le va a solicitar que esa costumbre se reconduzca a una norma válida. Pero sin embargo, para Alf Ross, que es un escéptico de las normas, a pesar de que presupone la existencia de un sistema normativo compuesto por norma escrita, Alf Ross lo que le va a decir es que eso no tiene que estar escrito en ningún lugar, lo que vale es que eso se cumpla, se haya estado cumpliendo de una manera sistemática hasta tal punto de que eso se aplique de una forma general y por lo tanto, en consecuencia, eficaz. Yo no sé si Adriano quiere participar, entrar en esa partecita ahí. Lo que pasa es que Alf Ross, dentro de lo positivista, incluso hay, dependiendo del autor que tú consultes, que hablen de él, te dirán alguno que es positivista y te dirán otro que es realista, porque incluso si tú te vas con Atienza te dice que el realismo es una versión del positivismo. Alf Ross, porque tienen el mismo fundamento social, o sea, claro, no podemos olvidar. Ambos contemplan las fuentes sociales del derecho. Exacto. Pero Alf Ross pertenece a este realismo jurídico escandinavo que no es tan extremo como el americano. Él te dice, bien, yo te puedo reconocer que las normas jurídicas están en el ordenamiento jurídico. Ahora, háblame de derecho jurídico, háblame de derecho vigente. O sea, el término que él utiliza es muy importante. Él no habla de validez per se, él dice de vigencia. ¿Y cómo tú sabes qué es la vigencia? Él te dice, las normas jurídicas vigentes son aquellas que los jueces con probabilidad la van a aplicar en su caso concreto. Ejemplo por excelencia, con medida de coerción, el tema de los grilletes, que hasta hace poco era, digamos, ficción dentro del Código Procesal Penal porque no se había creado una estructura. Otro ejemplo de derecho no vigente, el tema de la demanda contra el Fondo de Seguro en la jurisdicción inmobiliaria. Que es una paradoja considerando el hecho de que hay todo un mecanismo de cobro de muchas operaciones inmobiliarias que van al fondo de seguro. Y sin embargo, esa vaina no está funcionando. Entonces, evidentemente que dentro de la concepción rossiana, si se le puede decir el derecho, esas normas no van a pertenecer, como son de aplicación probable, no pertenecen al orden jurídico. No pertenecen al orden jurídico vigente. ¿Se entiende, Lady? Esa partecita ahí. Otra cosa que te quería decir, cuando tú mencionaste a Kelsen, o sea, aquí nosotros ninguno estamos poniendo en duda que Kelsen fue el jurista más grande del siglo XX. O sea, Eso sí. nos podemos reír, porque ahora es fácil, porque ahora nosotros somos aprendices de brujos. O sea, ahora nosotros tenemos a Hart, tenemos a Ross, tenemos a Bobbio, tenemos a Robert Alessi, pero Kelsen fue el jurista más importante del siglo XX, sin lugar a dudas. Incomprendido también. Porque muchísima gente lo acusan a él de ser promotor de contenido nazi. No saben que Kelsen era judío. Exactamente. O sea, lo que hace Kelsen es un giro copernicano. Ese primer ordenamiento jurídico establecido de esa manera es un giro copernicano. O sea, bien, entonces ya hemos analizado un poco de lo del orden jurídico como lo concibe Kelsen, hemos analizado un poco del orden jurídico como lo concibe Hart. Sobre la concepción hartiana del orden jurídico, tenemos que establecer que, siendo la tesis positivista más completa que se tiene hasta ahora, debemos destacar que para Hart, entonces,
lo que caracteriza al ordenamiento jurídico es la institucionalidad, es decir, el hecho de que no solamente existen normas coactivas, o sea, no solamente un sistema normativo, no solamente un sistema normativo compuesto por normas coactivas, sino que también se pueden encontrar otro tipo de normas válidas que no siendo ni órdenes ni mandatos puedan tener una incidencia en lo que es el sistema en sí. Y a esto nos vamos con lo que es el establecimiento de sus reglas secundarias, cuando Hare entonces describe que hay reglas, como ya hemos establecido, que solamente se lo estoy haciendo para que se quede en su mente. Hay reglas que describen cómo una norma entra al ordenamiento jurídico, que son las reglas de reconocimiento. Hay unas reglas que describen cómo una norma sale, cómo se deroga, cómo sale la norma del ordenamiento jurídico. Y hay unas normas que describen cómo se adjudica, es decir, cómo los tribunales funcionan y cómo aplican las normas primarias. Por ejemplo, las normas relativas a la competencia, o sea, son normas de adjudicación, las normas relativas a lo que es los grados de jurisdicción, o sea, son normas de adjudicación, entre otro tipo de normas. Ahora, alguien mencionaba anteriormente, mientras escuchaba lo que era la disertación del profesor Adriano, el tema de los precedentes del Tribunal Constitucional. Entonces ahí me viene una pregunta. ¿Podría ser el hecho de que el Tribunal Constitucional emita precedentes que puedan sacar del ordenamiento jurídico normas? ¿Podría esto convertir estas normas en unas normas de cambio de acuerdo a la teoría hartiana? Vamos a ver. Acuérdense, o sea, es un tema que estamos discutiendo y que todavía quizás no vamos a tener una Marino. Buenas noches, profe. Sí, yo entiendo que sí, que los precedentes que va creando el Tribunal Constitucional va a dar como referencia que va a haber una eliminación de ciertas normas, porque recuerden que nosotros utilizamos unos códigos. Vamos a ver. ¿Cuál es la norma de cambio precisamente? O sea, ¿una decisión del Tribunal Constitucional es una norma de cambio o es la norma que faculta al Tribunal Constitucional a dictar precedentes que saquen normas, la verdadera norma de cambio en ese sentido? Adriano. Ya, tú me la colocaste difícil ahí. Ahora que esto es un constructivismo que hay aquí. Ah, sí. Pero yo quería terminar de escuchar a Marino porque Marino no tenía ni idea. Marino, vamos a ver. Con relación a los precedentes que va creando el Tribunal Constitucional, pues hay unos cuantos ahí, ya que en el caso con relación a algunos artículos de la ley de divorcio que fueron suprimidos, esos son normas que se van eliminando, entonces se van quedando esos precedentes. Asimismo se va haciendo lo que es una recapitulación de ciertas normas que realmente se van haciendo ineficaz en el tiempo. Entonces el Tribunal Constitucional, apegado a una Constitución 2010 que está actualizada totalmente con todos los ordenamientos jurídicos y que también se hizo a través de la constituyente, pues va a traer muchos cambios en un futuro. Bien, vamos a escuchar a Vox. Vamos a escuchar a Vox. A Vox. Sí, buenas noches, maestro, gracias. Bueno, yo entiendo que el Tribunal Constitucional realmente no son las sentencias, sino esas disposiciones normativas que lo habilitan o que establecen que sus decisiones son precedentes vinculantes. El Tribunal Constitucional, donde más podríamos llegar vamos a decir, una labor legislativa, sería de un legislador negativo, que con sus decisiones excluye del sistema estas normas que son contrarias a la Constitución. Pero con respecto a la producción normativa, el Tribunal Constitucional no está llamado a suplantar al Poder Legislativo. Me encanta vos que no está llamado. Por lo menos me llena el corazón, se me engrandece con ese tipo suyo. Sí, maestro, porque realmente el tribunal tiene el tipo de sentencia exhortativa. O sea, el tribunal puede exhortar al Congreso a que cree tal ley, a que legisle en tal dirección, a que llene cierto vacío jurídico. Yo quiero hacer una pregunta ahí, Vox, ahí mismo. Sí. Y
Y no hay veces que el constitucional sea desesperado, porque, por ejemplo, uno a veces exhorta y le dice, mi hijo, mira, yo te exhorto a que haga eso, yo te exhorto a que haga eso, yo te exhorto. Pero muchísimas veces, no ha pasado caso en que le dice al legislador, pásame el lapicero, mira cómo que se hace. No ha tenido oportunidad de hacer eso. Ciertamente, pero eso ha sido también por la inercia del legislador, porque nosotros tenemos, se han contabilizado docenas de leyes que la manda la Constitución, que son necesarias, que no salen, no produce nuestro cuerpo legislativo, o sea, producen declaraciones de personas de reconocimiento a tal figura y todo eso, pero la producción legislativa en esos temas importantes que la Constitución manda, nuestro Congreso ha sido realmente un poco lento en producir esa ley. Entonces, ciertamente, me imagino que en algún momento el Tribunal Constitucional le ha dicho, miren, hace falta la ley de participación ciudadana, eso hay que hacerlo. ¿Cómo que tenemos 10 años con esa Constitución y todavía no tenemos una ley de referéndum ni de plebiscito? Entonces, ciertamente, pero el llamado que tiene el tribunal, o sea, lo que establece la ley, la configuración constitucional que tenemos es que exhorta, no que legisla. Yo quiero escuchar a Carlos Felipe antes de intervenir. Adelante, Carlos Felipe. Vamos a ver. Gracias, profesor. Brillante la exposición de Bots, pero yo sigo creyendo y aprendiendo del profesor Luis Adriano que ya la sentencia es una norma. Preguntarme a mí que es la norma anterior o es la sentencia que da el tribunal. No es la norma que le da potestad al tribunal. Es la sentencia que emana del tribunal, porque el profesor me enseñó a mí que las sentencias son normas. Entonces, si esta norma es de cambio porque te exhorta que haga tal cosa, es demasiado directa. Entonces, no, todas son normas, pero no todas son normas generales. Vámonos por paso. Ahorita dicen que los jueces todos pueden legislar y no es así. No, normas particulares. Ok. Pero casualmente, señores, miren algo. Cuando yo llegué al Tribunal de Tierra de Nagua, yo tenía la particularidad de que conocía por práctica, porque soy hijo de abogado, fui oficinista muchísimo tiempo en Macorís, fui abogado, me tocó ser aspirante a juez de paz y ahora juez de tierra en una jurisdicción donde mi predecesora había sido objeto de un juicio disciplinario y destituida. Y llego en circunstancias un poquito, digamos, adversas, que gracias a Dios se han limado. Entre ellas, los alguaciles que notificaban en la jurisdicción inmobiliaria, eran alguaciles que tenían la capacidad de notificarte a 3 municipios en el mismo día y en una misma mañana. Entonces, eso era una situación problemática y algo de lo que pude utilizar como para resolver salomónicamente la cuestión fue interpretar literalmente lo que establece la ley 108-05, que dice que los alguaciles, solamente por alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria, se pueden notificar asuntos de la jurisdicción inmobiliaria. Obvio, con esto yo entré con todo tipo de discusión. Yo no sé si los alguaciles me iban a poner un coche bomba o una vaina así, o incluso con juristas que me hablan de no hay nulidad sin agravio. Y yo con él iba a querer tener una discusión de teoría general del derecho y te está diciendo, yo no te estoy hablando de una nulidad que estoy invocando una parte, yo te estoy hablando de una irregularidad que estoy invocando yo como autoridad. No me venga a plantear el jodido artículo 37. Entonces, el tema es que con eso había un razonamiento extrajudicial, que era que con eso traté de depurar, porque yo mismo trataba de que fueran manzanas limpias, las que fueran entrando chin a la jurisdicción. Y luego llegó una resolución dictada por Carrera que dice que los alguaciles todo podía notificar. Tiempo de Justiniano. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que alguien, no sé si ustedes conocen un gran filósofo que se llama Pío la Distingancia, que Pío la Distingancia tiene una frase maravillosa que dice que quería brillar y lo brillaron. ¿Qué sucede? Que a pesar de que esa norma que estaba en la ley 108-05
no la estaban aplicando en la práctica casi ningún tribunal, gracias a la glosa de Justiniano, es decir, el oficio que Justiniano nos mandó diciendo que dejen de aplicar esa vaina. Este alguacil o este abogado quiso como que su nombre salga en los anales de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y cuando hablo de anales no me refiero de asunto plebe, pero vamos a ver cómo resulta, a ver cómo esa terminología se usa. Entonces, evidentemente somete una acción de inconstitucionalidad respecto de ese artículo de la ley que obligaba a que se notificara por alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria. El Tribunal Constitucional podía, de conformidad con la tesis que planteaba Vox, dictar una sentencia estimatoria y expulsar del ordenamiento jurídico ese artículo, tirar una sentencia desestimatoria y rechazar la acción constitucional de amparo, ratificando la constitucionalidad de ese artículo. Y podía incluso hacer lo que Vox sugiere, dictar una sentencia exhortativa para que les recuerde al Congreso y a la demás gente que, por favor, de la misma manera en como la ley 108 dice que solo los de la jurisdicción inmobiliaria notifiquen lo inmobiliario, solo los de lo civil notifiquen lo civil, solo los de lo penal notifiquen lo penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué hizo Vox el Tribunal Constitucional? ¿Se lo imagina? Le digo. El Tribunal Constitucional no solamente declaró conforme a la ley un test de razonamiento. Sí, seguro. No solamente declaró conforme a la Constitución ese artículo que decía que los alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria son los únicos que iban a notificar para asuntos de tierra, sino que haciendo una interpretación ponderativa del principio de igualdad, le creó una restricción que no existía en la ley a los alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria. Léase que a partir de esa decisión, ningún alguacil que no sea de la jurisdicción inmobiliaria puede notificar asuntos de la jurisdicción inmobiliaria. Pero también ningún alguacil de tierra puede salir a notificar en otra materia. A pesar, Vox, ¿sabe de qué? De que ninguna ley exige eso de manera puntual. El Tribunal Constitucional no se convirtió en legislador negativo. El Tribunal Constitucional legisló positivamente. Y para cercenarle un chao a alguaciles de la JI, que dentro de su lógica matemática, tipo Salomón, cuando quiso partir el muchacho en dos, entendió que ese era el mejor concepto de igualdad. Posiblemente, pero legisló y legisló positivamente. Entonces, yo sé que hice una anécdota muy larga, pero el punto de lo que yo quiero establecerle en cuanto a la regla de cambio es que cuando yo digo que la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional tienen un efecto nuclear, es porque fácilmente, por vía de una interpretación del Tribunal Constitucional, tú te puedes hasta comer lo que dice la Constitución. Y eso es un peligro. Disculpe, profesor, que le cogí en la clase. No, bien, bien. Esa es una ejemplificación perfecta de una, Gracias, una regla profesor, de cambio por la de hecho que explicación. nosotros tenemos. Una regla de cambio de hecho que existe en el ordenamiento jurídico dominicano. Pero hasta ahora lo que quiero que se lleven es esa parte, que de acuerdo a las concepciones que se tengan de ordenamiento jurídico van a existir distintos tipos de reglas. Usualmente la mecánica o la clasificación que se utiliza actualmente necesariamente proviene de una clasificación hartiana, por lo que es bueno que ustedes tengan conocimiento de lo que son las reglas secundarias dentro del ordenamiento jurídico, según Hart, que no necesariamente sean reglas que expresen sanciones como las normas primarias y que por lo pronto lo que buscan es operativizar a las demás reglas. Cuando una regla de adjudicación le dice a usted que el juzgado de paz de Enriquillo solamente puede conocer los casos que se producen en el territorio de Enriquillo sobre las siguientes materias: pensiones alimentarias,
cobro de peso, desalojo por alquileres vencidos, etcétera, etcétera. Eso es una regla de adjudicación que lo que viene es a viabilizar las normas primarias. ¿Y cuáles son las normas primarias en ese caso? Las normas contenidas en el decreto 4807 sobre alquileres, las normas contenidas en la ley 136-03 sobre pensiones alimentarias y las normas recogidas en el Código Civil y de Procedimiento Civil relativa a lo que son los cobros de peso. Esas serían las normas primarias. Entonces, las normas secundarias serían aquellas que la operativizan, estableciendo cuáles, por ejemplo, en el caso de las normas de adjudicación, cuáles tribunales tienen la competencia para conocerles. Espero que con ese ejemplo se haya entendido esa partecita ahí. Las reglas de cambio, ya le pusimos un ejemplo claro, pero ustedes conocerán otras fórmulas, por ejemplo, las fórmulas descritas en nuestro ordenamiento relativo a que la ley posterior deroga a la ley anterior. Ley especial deroga a cuál ley. Ese tipo de, exactamente. Pero bien, vamos a trabajar ahora lo que son algunos de los problemas que puede tener el ordenamiento jurídico. Ustedes escucharon con el magistrado Adriano en la primera parte, dale para atrás Adriano, en la primera parte lo relativo a lo que es algunas características o algunas una serie de atribuciones que se le han otorgado a los ordenamientos jurídicos. Específicamente ustedes tocaron con el magistrado Adriano el tema de la unidad, en el sentido de que el ordenamiento jurídico tiene que cumplir con un carácter de unidad, es decir, todas las normas que se contengan en el ordenamiento jurídico deben reconducirse a una sola norma. ¿Cuál es esa norma en nuestro ordenamiento? La Constitución. Marina, la Constitución Dominicana. Y espero que esa sea la parte que esa sí no se le olvide de todo lo que le hemos dicho Adriano y yo en el día de hoy, porque evidentemente, según tengo entendido, ustedes están estudiando un área de derecho constitucional. Entonces, litigación estratégica. Brevemente decirle que yo quiero que antes de irse me diga dónde que se fundamenta el derecho, que no es la presunción. Estoy esperando esa parte para que yo saber dónde se fundamenta todo el sistema, que no es en la norma presunta que dice Kelsen y que se rieron de él. No, vamos, porque entonces tenemos que eso debimos tocarlo sí cuando analizamos a Hart, porque lo que se entiende es que las normas surgen. Miren, eso es lo que se llama, vamos a ponerle un ejemplo de legality, Adriano. Miren, cuando nace el derecho, y ahí es que surgen las dos concepciones principales del derecho, que fue la concepción justnaturalista y la concepción positivista, es partiendo de la idea de qué es lo que le da al derecho el carácter de derecho, es decir, de dónde surge el derecho como sistema normativo coactivo institucional. Entonces, los justnaturalistas parten de una filosofía idealista en donde el fundamento del derecho lo obtienen a través de principios generales que son superiores a las normas que puedan existir posteriormente. Y vamos a ponerlo claro. ¿Cuáles fueron los primeros sistemas o sistemas de derecho que surgieron? Sistemas políticos. Fueron los sistemas monárquicos que establecían ¿qué cosa? Que la autoridad del rey emanaba ¿de dónde? Del soberano. Emanaba de una norma de carácter divino. O que bueno, del soberano, pero que principalmente ese soberano tenía venía la justificación de su soberanía de una norma de carácter divino. Entonces, lo que hacen los racionalistas es que extraen esa idea de que esas normas superiores proceden de una divinidad o proceden de lo que es, digámoslo así, leyes divinas, y que por lo tanto proceden más bien de lo que es la razón humana. Es decir, existen principios generales que son inherentes a todo ser humano y que proceden de la razón humana. Entonces, ese racionalismo cuyos principales representantes fueron Immanuel Kant, hasta cierto punto, bueno, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Pero sí, le estoy incluyendo a Santo Tomás de Aquino dentro de los racionalistas, a pesar de que pudiera entenderse como un autor, digámoslo así, de un naturalismo religioso, pero hay un cierto tipo de racionalismo proveniente de la filosofía griega en el que se fundamenta Santo Tomás de Aquino, pero principalmente Kant. Entonces,
Los racionalistas parten de que esos principios surgen de la razón. Entonces, como surgen de la razón humana, cada principio que usted pueda considerar como inherente, que usted pueda atribuirle universalmente a cada ser humano, utilizando lo que es lo que sería en filosofía moral kantiana el imperativo categórico y el principio de universabilidad. Con ese principio de universabilidad, usted tendría que considerar que, como es aplicable a todo el mundo, es un principio entonces universal e inherente a la condición de ser humano. Entonces, dentro de esos principios universales están los relativos a la capacidad del ser humano de autorregirse por medio de esa razón. Entonces, ahí los racionalistas tienen ese fundamento. Los materialistas, por otro lado, dicen que no hay forma de extraer juicios del ser a través del deber ser, que por lo tanto lo que existe es unos fenómenos sociales que producen una serie de consecuencias, y entre esas consecuencias está el establecimiento de un orden de derecho. Entonces, para Hart y para otros positivistas, esos fenómenos sociales que se pueden concebir como fuentes materiales del derecho son los que fundamentan y justifican tanto el poder como la capacidad del ser humano de crear normas para autorregularse. Entonces, cuando usted se va a derecho constitucional, evidentemente, un fenómeno social que vamos a encontrar que empezó a crear derecho fueron las revoluciones del siglo XVIII, con el constitucionalismo del siglo XVIII, esas las revoluciones francesas, las revoluciones norteamericanas, que empezaron entonces a crear lo que es como poder constituyente, a crear una serie de disposiciones normativas a través de las cuales se podía regular ese estado que estaba surgiendo. No sé si hacia esta parte se puede entender. Entendí ambas perfectamente, concepciones. profesor. Muchas gracias. Ahí hay tres dimensiones que hay que tenerlo entonces pendiente. Que el aspecto, por ejemplo, si ustedes estudian esos tres autores, estudian a Hart, a Kelsen y a Ross, ustedes verán, por ejemplo, que el presupuesto de fundamento, como tú lo estabas solicitando, Carlos Felipe, el de Kelsen es lógico epistemológico. Es decir, como es autorregulado, es básicamente diciendo, suponga que X existe y todo parte de X. O sea, básicamente es como una operación lógica creando como un axioma a partir de ahí. El presupuesto de Hart es empírico social. O sea, es básicamente que una norma de reconocimiento que, como su nombre lo indica, que haya un test de pedigrí de reconocimiento, tanto por los ciudadanos como por las autoridades. Por eso incluso él distingue un punto de vista interno y un punto de vista externo. Y finalmente, con Alf Ross hay un elemento puramente psicológico. Olvídate del presupuesto epistemológico, olvídate de lo empírico social, dime si los jueces o no toman en cuenta esto para aplicarlo. Básicamente son las tres posiciones con las que tú puedes ir, digamos, identificando esa situación. Ángel, yo considero, yo no sé si estos jóvenes quisieran que tú tengas otra participación aquí en clase, no sé hasta dónde, cómo la ven ellos. ¿Qué le ha parecido la participación del profesor Ángel? Excelente la participación. Yo no pensaba que era otra persona que no bebiera romo igual que usted, pero... La combinación de los dos hablando, ¿ves? Porque, por ejemplo, el profesor Adriano como que aplatana a un nivel Dios las cosas, pero también el profesor Manuel como que lo pone también de otra vertiente, ¿no? No, es que hay una combinación buena. Hay sí, una combinación pueden buena. darse un diplomado, pueden abrir un diplomado y ganarse un buen dinerito ahí. Excelente. Señores, les vamos a decir lo siguiente. Antes de hablar del diplomado, como ya estamos desde las 6 de la tarde aquí, señores, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Y yo voy a hacer lo humanamente posible por tratar de convencer a Ángel que se integre para la próxima clase del miércoles. Y si no puede, para la clase del lunes, que sería la clase del donde nosotros
vamos a cerrar. Todavía nos queda, digamos, uno que otro tema que vamos a trabajar por plataforma. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la plataforma de Classroom él figura como docente. Es que lo tenía ahí para que me dé una observación a gran parte de los temas. No crean que todo lo que yo he hecho lo he hecho solo. O sea, yo quiero aprovechar para que me le den un aplauso al magistrado Ángel Manuel Ortega Marín. Gracias. Bien. Señores, ¿tienen alguna pregunta de todo lo que hemos puesto aquí el día de hoy? Para la próxima no lo deje de última hora, que eso no fue sano eso. Dejarlo de que ya están cansados ya, 2 horas dándole ahí. No. No, si ustedes es con los guantes recién puestos, ¿Cómo? Con los Está guantes bien, pero recién estamos puestos. terminando temprano. Bueno, pero Ángela María, dígame. Disculpe, profesor, que se levantó sin querer, disculpe. Bueno. Pues señores, atento a la plataforma, estamos casi terminando esta clase. Espero que les haya gustando y nos vemos el miércoles, señores. Ángel, infinitas gracias por esta colaboración. No, gracias a ustedes por recibirme, gracias a ustedes, muy interesante todo esto para mí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy interesante, buenas noches.